Y el tema, el controvertido tema de la consulta de revocación de mandato, la votación, que al parecer sí se celebrará en marzo y en donde millones de mexicanos responderán a la pregunta de si el presidente López Obrador debe continuar en el cargo para el que fue elegido, debe continuar hasta finales de 2024 o irse en marzo del año entrante. Morena había dicho que no daría su brazo a torcer, que ya había una pregunta y que el presidente López Obrador tendría que participar en la promoción de la consulta. La pregunta, decía, ¿debe continuar en su mandato? Una pregunta resumida. ¿Estás de acuerdo con que el presidente López Obrador continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Por esa pregunta se dio una enredada discusión de si la pregunta, recordarán, era para revocar o para ratificar al presidente López Obrador, quien además urgió a los senadores de Morena para que sacaran de inmediato la ley reglamentaria, el reglamento de esta consulta. Se presagiaba tormenta. Así se llegó a la sesión que comenzó ayer y concluyó en la madrugada. Así se llegó a la hora de la verdad. Así que cuando llegó la hora de la verdad, ¿acaso por el cambio en Bucareli o porque estaban cansados de pleitos y de leyes que terminaron bateadas por jueces o ministros? Los senadores de Morena iniciaron la segunda parte del sexenio con una aburrida pero feliz crónica del entendimiento. Y después de muchas horas de negociar posibles preguntas que conciliaran la revocación con la ratificación, esta madrugada alcanzaron un consenso. Es una victoria de esto, del diálogo y, por supuesto, de una mejor norma de revocación de mandato para México. Celebramos que haya existido sensatez, apertura y voluntad democrática para corregir este dictamen y evitar que la revocación de mandato se convirtiera en un rehén de manipulaciones y tergiversaciones desde el poder. En las negociaciones, a puerta cerrada, por más de 15 horas, participaron los coordinadores de las bancadas, la priista Claudia Ruiz Massieu y el panista Damián Cepeda. Pero también la presidenta del Senado, que habría dado el visto bueno al cambio de la pregunta, ya sin la respuesta de sí o no que la oposición rechazaba. Fue una madrugada de sonrisas y felicitaciones. Cumplió el Senado de la República en unidad, le cumplimos a México. Y tersamente comenzó el siguiente debate, el uso y la suerte de la consulta. Logramos una pregunta equilibrada. Aquí no hay vencedores y no hay vencidos. A ver, detenemos la crónica aquí para ver cómo quedó la pregunta. La pregunta, y por esto, será la pregunta que esté en las urnas en algún domingo de marzo el próximo año, es: ¿estás de acuerdo en que, y ahí estará el nombre del presidente López Obrador, ¿estás de acuerdo en que el presidente López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y se votará que se le revoque el mandato o que siga en la presidencia. Ahí está la pregunta, esa va a ser la pregunta, pero retomemos la crónica. Faltaba el otro tema conflictivo. ¿Podrá o no podrá el presidente de la República participar, promover, usar la mañanera, usar sus capacidades de propaganda y promoción para impulsar la consulta de la revocación de mandato? ¿Podrá hacerlo o no? No todo es miel sobre hojuelas esta noche, ¿eh? Y les voy a decir una reserva que va a presentar Morena al artículo 33 de este cuerpo normativo. Se pretende como una herramienta ciudadana, una herramienta de propaganda. De una vez les avisamos, Movimiento Ciudadano estará en contra. Y aunque para garantizar la promoción presidencial de la consulta, la senadora presidenta y los senadores Cravioto y Monreal tenían una propuesta y los votos de la mayoría para aprobarla, algo milagrosamente sucedió. Aquí no hay obediencias ciegas. Hay razonamientos y hay construcción de acuerdos. Vamos a retirar
la propuesta de reserva del artículo 33 de la ley en comento. Porque no queremos que se judicialice. No queremos dar motivos para que de nueva cuenta la confrontación y la polarización se lleve a cabo. Es mejor el diálogo que la confrontación. Que viva México. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y aplausos de todos, dice Ivonne Melgar. Algo milagrosamente ocurrió. Pues sí, se obtuvo una aplastante mayoría, prácticamente salvo 2 senadores, todos votaron a favor de estas propuestas. Y al hacerlo, están empujando la consulta de revocación de mandato. No con la pregunta que quería Morena en un principio, con otra pregunta, y sin la participación del presidente López Obrador en la promoción, pero con la totalidad de los votos, salvo 2. Los partidos de oposición apoyan la celebración de esta consulta de revocación de mandato en algún momento de marzo del próximo año.